Colosenses capítulo 3, versículo 18. Colosenses 3, versículo 18. Oye, dejé el tema, así como aparece ahí un título en la Reina Valera, en una de las versiones que nosotros usamos mucho, la Reina Valera, dice, deberes sociales de la nueva vida. Deberes sociales. Y vamos a leer en el nombre del Señor Jesús, dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Como siervos, se me escapó, se me saltó. Con corazón sincero. Como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Amén. Bueno, vamos a hablar entonces de los deberes, pero sin antes orar. Vamos a orar. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ilumine con la palabra, que Dios en esta mañana haga una obra hermosa, una obra preciosa y derrame de su bendición sobre nuestras vidas. Eterno Dios y Padre Celestial, hay un pueblo, hay una iglesia, hay un grupo de amigos, de familiares, de personas que están oyendo, que están recibiendo, que necesitamos seguir siendo edificados, que necesitamos seguir siendo consolados, fortalecidos, animados, estimulados a seguir adelante y servir a Dios, que podamos nosotros recibir hoy con alegría, con sencillez de corazón, con regocijo la palabra de Dios. Úsame ahora que pueda ser el instrumento que transmita, Señor, un mensaje claro, un mensaje que se pueda entender, que se pueda recibir en el nombre del Señor Jesucristo, que yo hable lo que tú dices en la palabra. Oh Dios, que el predicador pueda expresar no lo que él quiera, sino lo que tú nos dices a través de la palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, cuando hablamos de deberes, esa palabra hoy como que suena tan... Igual a que está en la Biblia. El título es igual a que está en la Biblia. Suena como extraña, ¿no? Deberes sociales de la nueva vida. Deberes sociales de la nueva vida. Es como está en el título. Así voy a que dejemos en el tema. Deberes sociales de la nueva vida. Entonces, aquí encontramos una realidad. Y es que el hombre hoy, la humanidad hoy, en el momento histórico que estamos viviendo, se había familiarizado muchísimo con un término que usted lo ha escuchado, se llama los derechos. Derechos. Por eso existe, y eso es una promulgación en las constituciones, y se volvió una exigencia, los derechos. Así que el ser humano andaba preocupado y, mejor dicho, de los derechos. Y esto era lo que lo asistía a él, los derechos. Por eso se habían olvidado los deberes. La gente reclamaba por todas partes los derechos. Y esto fue lo que vimos que se volcara. Yo escuché a personas aún que se consideran como temerosas de Dios. Dicen, no, es que el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado y definitivamente el mundo ya no va a ser el mismo. Yo escuché más o menos hace un año larguito,
escuché ese comentario, dice, el mundo ya no se aguanta más, vamos a reclamar se están reclamando los derechos. Y decía, mire pastor, mire, en Latinoamérica, en Europa, en este lado y en el otro, los jóvenes se volcaron, porque esta generación ya no aguanta más, se ha volcado a reclamar los derechos. Y yo escuchaba a esta persona como muy entusiasmada, bueno, respetándole cada uno su forma de ver, su forma de interpretar, pero me preocupaba bastante, en verdad, saber que aún personas que conocen del Señor o que dicen conocer de Dios, estén en ese plano, como igual que el resto de la humanidad. Y yo reflexionaba y dije, pero nosotros somos iglesia, pero nosotros somos pueblo de Dios. Como este no es un tema que voy a predicar apenas, sino que es algo de lo que he venido enseñando a la iglesia, y la iglesia, ustedes me han oído, que para que existan derechos, para que nosotros podamos reclamar los derechos antes, porque es que se invirtió el orden. El orden no es primero los derechos, el orden es primero los deberes. Los deberes cumplidos, los deberes como principios, dan como resultado los derechos. Entonces, nosotros no somos un pueblo que andamos reclamándole a los gobiernos, exigiéndole a los gobiernos, porque por eso no tenemos gobernantes. La gente dice, oiga, si hubiera un hijo de Dios en la presidencia, esto sería distinto. Y créame que si hubiera un hijo de Dios en la presidencia, me preocuparía muchísimo. ¿Por qué? Porque si alguien estando en la presidencia conoce al Señor, extraordinario. Si alguien estando en ese campo de la política conoce al Señor, gloriosísimo, extraordinario. Porque va a ser cambiado. Porque va a entender muchas cosas que está haciendo mal y va a tener una reflexión profunda. Pero si alguien llega habiendo conocido allá y se mete allá, es muy peligroso a que esa institución lo cambie y lo transforme para mal. Entonces, por eso es que nosotros no le hacemos campaña a nadie. Nosotros somos la iglesia esa política. Esa es nuestra posición. Como ciudadano, cada persona tiene su derecho a elegir y debe hacerlo, pero nosotros como iglesia nunca nos pronunciaremos, ni apoyamos, ni tenemos candidatos, ni tenemos ninguno allá. Nosotros dependemos de Dios, nosotros le servimos a Dios y nosotros tenemos unos deberes con Dios primero. Entonces la nueva vida en Cristo, si yo he conocido la doctrina, si yo ya tengo una vida espiritual, yo ya tengo una relación con Dios, entonces, si yo estoy aprendiendo y el Señor me ha dado una libertad para desenvolverme, para vivir, entonces lo natural que puede mostrarse, que se expresa en mí, es que yo estoy dispuesto a hacer, y yo soy, como persona, tengo diferentes roles, papeles. Quiero en esta mañana hablar de los roles, en este tema de los deberes, los diferentes roles. Miren, aquí me enumera los siguientes roles. El rol de casado, el rol de vida, de pareja, de matrimonio. Habla casadas y maridos, un rol. El rol hijo, el rol de padre. Entonces, algunos son padres,
al otro dice, no, pero yo ni soy casado, ni soy padre, por supuesto, pero es hijo. Y otro dice, pero bueno, yo no sé en dónde estoy, yo soy simplemente un trabajador, una persona que laboro, entonces eres un siervo. Aquí está. Y otro dice, bueno, yo no tengo gente, yo no trabajo, yo tengo mi propia empresa. Entonces usted es un amo, usted es un jefe. Pues aquí me menciona a los casados, los hijos, los padres, los siervos y los amos. Vamos a hablar de ello. Comienza en la carta, después de que ha terminado, como cerramos ayer, mi vida bajo el control de Dios, que todo lo que se haga de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios por medio de Él. Entonces dice, casadas. Casadas. Recuerde, deberes. Primero son los deberes. Segundo, los derechos. Pero los deberes tenidos claros en mi vida ya me dan como resultado los derechos. O sea que los derechos yo no tengo que exigirlos. Son el resultado del deber cumplido. Casadas están sujetas. Otra traducción, honren a vuestros maridos. Otra traducción, respeten a vuestros maridos. Entonces, en este primer punto va a hablar del rol de pareja, el rol de esposa y esposo. Los seres humanos nos toca vivir diferentes papeles, cumplimos diferentes papeles, desempeñamos diferentes papeles. Hoy con un término conocido como un rol. Y en ese campo que nosotros nos movemos, porque eso somos, o sea, ahorita si hay una familia en casa, entonces si hay una familia y los dos están, entonces está una pareja, un matrimonio, y si tienen hijos, entonces están unos padres. Esa pareja también son hijos, porque de pronto muchos de nosotros tenemos los padres todavía. Pero allá esa pareja de pronto es un trabajador, es un empleado de una empresa, o esa pareja, esa familia tiene su propio negocio, tiene su propia empresa, o es un independiente, tiene algo. Entonces, ¿dónde comienza todo? O sea, la vida cristiana, ¿dónde se muestra? Comienza con la pareja. La familia comienza con la pareja. Y llama la atención entonces el apóstol, dice, casadas están sujetas, esposas sométanse a sus esposos. Esposas, respeten la autoridad de sus maridos, dice la traducción, palabra de Dios para todos. Me gusta esa traducción. Respeten la autoridad de sus maridos, tal es el deber como cristianas. ¿Por qué a veces el marido pierde la autoridad? ¿Por qué el varón como esposo pierde la autoridad? Pues porque no cumple el papel. Por eso es. A veces hay mujeres que han tomado el papel del hombre y se muestran como las que dirigen la casa y dirigen el hogar,
y de pronto el marido se siente muy mal por eso. Dice, no, es que mi esposa no me respeta aquí, mi esposa no. Pero sencillamente, ¿por qué? Es por el incumplimiento del deber. El incumplimiento del deber, de lo que a mí me corresponde. Cuando yo dejo de hacer algo que a mí me corresponde y otro lo hace, entonces se lleva a cabo el papel que se tiene que cumplir, la tarea que se tiene que cumplir como tal, pero se está llevando a cabo mal. ¿Por qué? Porque no es a ella la que le corresponde, sino es a él. Entonces las fallas comienzan cuando yo no tengo claro cuál es mi papel, cuál es mi deber, cuál es mi obligación, cuáles son mis responsabilidades. Entonces, en la pareja, cada uno tenemos un rol, un papel que tenemos que desempeñar con claridad. Entonces, el marido, dice la Biblia, que es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero recuerden lo que hemos aprendido. El ser cabeza, esa posición no es para ser el dictador de la casa, sino al contrario, para ser el que sabiamente toma decisiones y en conjunto con su esposa, porque son una sola carne. Entonces analizan la situación, pero quien toma la decisión, recuerde que yo mencioné, no sé en cuál culto, yo mencioné que la mujer es más débil para enfrentar situaciones tales como esta. ¿Por qué? Porque Dios no la no la diseñó con esa capacidad para enfrentar cosas así tan tremendas, pero entonces hizo al varón, le puso un hombre ahí para que tenga los pies en el piso y para que ayude, que cuando la esposa esté así toda como triste y sentimental, entonces no, esta mujer que no entiende las cosas, esta mujer que es tan débil, uno ya habiendo conocido al Señor, uno tiene que estar fortalecido. Eso es una aparente espiritualidad de algunos varones que no entienden el rol de la mujer, que no entienden el papel de la mujer, que ella dice la Biblia que se debe tratar como a vaso más frágil. Eso dice el apóstol Pedro, que la mujer es vaso más frágil. Entonces, ¿cómo le va a pedir usted a la esposa, a la mujer, que sea como usted, que mire las cosas si somos distintos? Entonces, el rol comienza ahí. Entonces, el hombre empieza en algunos casos cuando no toma el papel, no hace lo que tiene que hacer, sino se sienta de dictador. Entonces, la esposa tiene que atender toda la casa, tiene que atender los hijos. Entonces, la esposa pues está dirigiendo la casa. Sencillo. Y entonces la autoridad del varón queda relegada a nada, porque él no está cumpliendo el deber. Aquí, para que las cosas funcionen, hay un orden, y el orden es que cada uno tenemos un papel, un rol que desempeñar, y ese papel se llama un deber, un deber. Nos asiste a nosotros un deber primero que todo. Entonces, por eso uno llega a exigir cosas, a reclamar. Pero ¿cómo uno va a exigir si no ha dado nada? Entonces, ahí comienza. Pero ¿por qué? Puntualizado, vamos a puntualizar. ¿Por qué en la Biblia el apóstol escribe que la mujer debe respetar la autoridad del marido? Porque es una debilidad, escúcheme, es una debilidad de la mujer también querer. La mujer tiene esa debilidad que en algún momento quiere tomarse el papel del varón. Así de sencillo. Quiere como usurpar ese lugar. Y por eso entonces la Biblia es clara en decirlo. Eso también lo dice en la carta a los Efesios. Y al tomar el papel entonces está tomándose un lugar que no le corresponde. Entonces por eso dice, las diferentes traducciones de la Biblia en su lenguaje original nos ayudan a resaltar lo que dice el término. ¿Qué significa la palabra? Entonces respetar es porque
porque se quiere tomar el papel que no le corresponde a ella. Pero como ya lo expliqué, en muchos casos sucede porque el que le corresponde no lo hace. Entonces ella toma las decisiones. ¿Qué se vamos a hacer frente a esto? ¿Qué vamos a hacer frente a aquello? Usted verá. Y el hombre apenas, entonces le ha soltado toda la rienda y ella pregunta porque desea que uno la apoye, que uno tome una decisión y diga, bueno, sobre esto, ¿qué vamos a hacer? Sobre aquello, pero no, esa actitud pasiva y de tranquilidad realmente hace que no funcione el hogar como Cristo lo diseñó. Dios diseñó una vida correcta, una vida que es perfecta en el sentido de que podemos tener relaciones interpersonales de familia donde de verdad las cosas marchen. No que sea perfecta la relación, sino que marchen correctamente. Porque aquí no se trata de ser perfectos, sino de marchar en armonía de acuerdo a la palabra y a la voluntad del Señor. Entonces, pues se le pide a la mujer que honre como tal, que todo esto lo haga como si lo hiciera para el Señor, ¿no? Entonces, si alguien hace algo haciéndolo como para el Señor, que honre a su esposo, que se sujete a su esposo como lo hace, dice Efesios, como lo hace con el Señor. Pues yo he enseñado mucho este tema. Pues honrar al Señor es fácil porque de Dios del Señor no se recibe ningún desagravio. Dios nunca lo dejará plantado. Dios siempre le escuchará. Entonces, pero llegar a honrar en ese plano al esposo como se honra al Señor, difícil. Pero la tarea entonces viene ahora para el varón. Maridos, amad a vuestras esposas. Voy a citarle Efesios capítulo 6, versículo 22, 23, 24. Amen a sus esposas, amad a vuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo fue el amor de Cristo por la iglesia? Un amor de sacrificio. Se sacrificó, o sea, se entregó por ella. O sea que, ¿por qué entonces le dice al marido que ame a su esposa? Y a la mujer le dice que lo respete. Porque la debilidad entonces en el hombre es dejar de amar. Esa es la debilidad. El hombre empieza a vivir, entonces el hombre como el varón tiende a vivir la vida ya como una cosa muy monótona, se acostumbró. La mujer es corazón. A la mujer Dios no le pide que ame. Porque la mujer, la mujer como Dios la diseñó, tiene ese corazón para amar. Pero, por eso la mujer está pendiente de los hijos, porque ella tiene un corazón para amar. El hombre es más duro. Esa es la naturaleza del varón. El varón es más duro. Tiende a ser insensible. Tendemos como hombres a ser insensibles. Vemos algo, el niño se cayó y no corremos de una. ¿Quién corre? La mujer. Entonces, el Señor le dice al varón, es un deber, estos son los deberes. Estos no son los derechos, estos son los deberes, son las obligaciones que cada uno tenemos en nuestra vida cristiana. Estos son los deberes sociales que tenemos porque conformamos una sociedad. Que amemos, que el varón ame a su esposa y que la trate. Aquí habla entonces de trato. También, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos. O sea, no sea duro.
no la trate con rudeza, no la trate con dureza, no la maltrate. Porque el marido, el hombre, entonces tendrá esa debilidad. ¿De qué? De intratar, de no tratar bien a su esposa. Y aquí es donde las relaciones se dañan. Por eso, parte el apóstol Pablo en esta carta, en esta tremenda exposición que lleva, parte a hablar del matrimonio. Porque si las cosas funcionan correctamente en el matrimonio, entonces todo lo que se desprende de ahí va a funcionar. Va a funcionar. ¿Por qué? Porque los hijos que están alrededor mío van a darse cuenta cómo es que se tratan los dos. Cómo es el trato de los dos. Y no habrá necesidad de explicarle mucho cómo es que se tiene que vivir. Porque ya lo están viendo. Están viéndolo en sus padres. Entonces, por eso hay otro punto. Ustedes, hijos, obedezcan a sus padres sin reservas. O sea, obedezcan en todo. ¿Por qué? Porque el hijo tiene una tendencia, tiene una debilidad a ser desobediente. Como hijo, hay una debilidad a ser desobediente. Y nosotros como hijos también tenemos que entender eso, porque nosotros los que ya estamos casados, que ya estamos en otro rol, en otro papel, también fuimos esos que estuvimos cerca de nuestros padres. ¿Y qué nos reclamaron nuestros padres? Obediencia. Obediencia. Nos reclamaban obediencia, por eso nos reprendían, nos castigaban, porque somos desobedientes. Y como hijos, como hijos espirituales, tenemos esa debilidad a ser desobedientes. Y por eso el Señor dice que como hijo hay que obedecer a vuestros padres. Entonces comienza todo con obedecer a nuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces la obediencia, que es una debilidad para el hijo, es un deber que Dios le pide que lo cumpla, obedezca. Porque esa es la tendencia. Pero aquí entonces entra el rol del padre de ese matrimonio con los hijos. Y en ese rol con los hijos, entonces, en ese papel que está desempeñando con los hijos, entonces el Señor pide a ese papá, dice, no exasperéis. Yo estaba buscando una traducción y me encontré un término más cercano de la traducción, no de sinónimos, porque hay una cosa que usted puede buscar por sinónimo, pero hay otra cosa es que usted busque en su idioma original. Trate con tacto, o sea, de una manera que es nuestra debilidad del padre. Los padres siempre tenemos tendencia en tratar a los hijos con dureza. No sé, a veces nosotros tratamos a muchas personas bien, pero cuando llega el momento de tratar a los hijos, somos duros con los hijos. Somos ásperos con ellos. Usted sabe que es áspero, una superficie que es corroñosa, que una lija. A veces tratamos a nuestros hijos así, con rudeza. Entonces, es nuestro deber tratar a los hijos. El rol de padres, trate a los hijos con delicadeza, o sea, con lo contrario de aspereza, lo contrario de áspero, con suavidad, suaves. Pero nosotros tenemos la tendencia de actuar como el hijo tiene la tendencia también de ser desobediente. Entonces nosotros también lo tratamos con esa dureza, con ese duro trato, como una lija, o sea que lastimamos. Cuando yo cojo una lija gruesa, bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar un tiempo
en la zapatería y entonces allá se usaban diferentes tipos de lijas para pulir los materiales. Y hay una que es muy gruesa y esa, si se pasa, es una raya. Y a veces nosotros hacemos eso, le hacemos marcas a los hijos por el trato que les damos. Entonces, porque tenemos debilidad como padres, esa inclinación a tratarlos así. Por eso el Señor dice que al hijo, el deber del que ha conocido a Dios, de ese padre, de esa familia que ha conocido a Dios, el deber es de tratar al hijo con suavidad. El deber es de tratar al hijo con tacto, o sea, con una prudencia, o sea, que actúe. Sí, hay que reprender al hijo, pero no hay que reprenderlo, no hay que castigarlo, no hay que disciplinarlo en un estado de exaltación, en un estado de soberbia, porque cuando uno actúa en un estado de exaltación y de soberbia, siempre maltrata, siempre hiere, siempre raya a ese niño, a ese muchacho, le hace daño. Entonces, mire lo que Dios hace en mi vida. Todo lo que Dios me puso, me llenó de su espíritu. Estoy completo en Él, tengo todo en Él. ¿Para qué? Pues para que mi funcionamiento, mi rol, mi manera de desempeñarme en la casa, pues no tenga yo que hacer esfuerzos. No tengo yo que hacer los mayores esfuerzos. Cuando un padre de familia, un matrimonio, tiene problemas realmente, tiene problemas en su relación de pareja, en su relación de esposo, en su relación con hijos y viceversa, significa que también tiene problemas con Dios. No hay duda, eso no existe duda alguna. Si alguien de verdad tiene a Dios y le teme al Señor, su espíritu mora en uno tiene al Señor, de verdad el trato es otro. No puede ser que yo sea hijo de Dios, que yo sea un servidor de Dios, que yo sea un predicador, un esposo, un pastor, y mi conducta en mi familia sea otra absolutamente distinta, porque entonces no armoniza lo que yo pretendo ser con lo que soy, porque mi hacer entonces está diciéndole otra cosa, está enviándole un mensaje a mi familia totalmente ajeno a lo que yo profeso ser. Así que los deberes de la vida cristiana son el resultado de un vivir, son el resultado de una relación plena con Dios. Por eso, mi estimado hermano, este es el momento en que uno tiene que revisar de verdad cómo está mi relación con Dios, porque hasta donde veníamos hablando, uy, qué lindo, estamos en la plenitud, Cristo mora en nosotros todo, y podemos nosotros deshacernos de una cantidad de cosas así, pero ahora llegó la parte de los deberes. La parte que, ay Dios mío, pero esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra que nos está edificando, esta es la palabra que nos ayuda. Entonces ahora nos pasa a otro plano más, a otro papel más. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Porque ¿Por qué primero menciona siervo? Porque de ahí va, en el siguiente plano no dice amos, sino siervo. Porque el ser humano tiene una debilidad. Dice, yo quiero tener mi propia empresa. No está mal que usted sueñe con tener su propio negocio. Pero ¿sabe cuál es el problema? El espíritu con que a veces nosotros queremos actuar. No, es que no me gusta tenerme que someter allá a ese jefe personal, que eso es un no sé qué más y tal por cual. No a ese gerente, no a ese patrón que tengo allá, el dueño de la finca donde estoy. No, ese señor es un déspota. Yo quiero tener el ser siervos, o sea, el servir a otro, no queremos, es una debilidad, no nos gusta. Queremos zafarnos de ahí, pero el Señor nos hizo siervos. No podemos olvidarnos nunca de lo que somos.
Nosotros somos siervos, o sea, nosotros le obedecemos, le servimos a otro, le servimos a Dios. Así, ese es nuestro papel, así sea el esposo más lindo, la esposa más linda, el hogar más hermoso con los hijos, y usted se desenvuelve, pero desempeñas otra cosa, trabajas, laboras, sirves en la iglesia. No me gusta ese pastor que está, no me gusta, porque uno que tiene que decirle todo, que vamos a hacer eso, y por qué tenemos que decirle. No le gusta el ser humano, no le gusta el papel de siervo. Y el asunto es que eso somos. Si yo quiero ser del Señor, tengo que ser siervo. Si no lo soy, entonces no soy de Dios. Porque el único amo que nosotros tenemos, el único amo, porque la palabra amo en el sentido de Dios significa dueño. Por eso amo, el jefe de la empresa es porque él es el jefe, o él tiene una autoridad, porque puede ser hasta el dueño. Puede ser varios que hayan en la empresa que tengan autoridad, sea el gerente de la empresa, pero no sea el dueño, sea también un siervo. Porque tiene otro que está por encima, el presidente de la empresa o el dueño de la empresa. Y este tiene un papel ahí de amo, de jefe, pero es un siervo. Entonces mire que el papel de siervo es el que debe tenerlo bien claro un hijo de Dios. Si yo actúo siempre como siervo, yo no voy a tener problemas. ¿Por qué? Porque yo voy a tener en alto la autoridad. Yo voy a valorar de una manera extraordinaria la autoridad, que actuar en contra de la autoridad me tiene que dar temor a mí. Pero el ser humano es especialista, tiene esa debilidad de saltarse la cerca, de brincarse, de pasarse por encima. Entonces el Señor dice, siervos, ¿cómo debe vivir el siervo? Dice, en obediencia, obedecer, eso de obedecer que no le gusta al siervo, obedecer a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, o sea, no como alguien que se siente vigilado, no como alguien que me están mirando, y una vez a todos, uy, qué hombre tan juicioso, ay, se fue ya, relax. No. Dice la palabra que sirviendo con nobleza, sirviendo con sinceridad, sirviendo de corazón, temiendo al Señor. Entonces Dios nos invita en la palabra y nos dice cuál es nuestro deber. Entonces, como siervo, agradando al Señor, con respeto al Señor, con sinceridad de corazón, con temor de Dios. Y mete un versículo que yo lo veo aquí, el versículo 23 dice, el versículo 24, perdón. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y aquí empieza como que introduce algo para ponerlo en perspectiva clara. Dice, ¿por qué mi vida debe ser así? ¿Por qué debo tratar bien en el matrimonio? ¿Por qué yo tengo que cumplir lo que me toca como esposa y esposo? ¿Por qué como hijo debo hacer lo que me toca? ¿Por qué como siervo? Dice, sabiendo, porque sé que del Señor recibiré la recompensa de la herencia. Y escuche este puntico clarísimo. Dice, porque a Cristo el Señor es a quien servís. O sea, la razón de todo esto, porque a algún poco de gente no le va a gustar este mensaje, no le va a llamar la atención, pero aquel que está en lo de Dios, aquel que está en el camino del Señor, sí le va a llamar la atención. ¿Por qué? Porque es que aquí le servimos es al Señor. Aquí amamos es al Señor. Y en Él es que nosotros nos movemos. Pero mire el contraste. El contraste en el verso 25 dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. O sea, porque Dios no tiene favoritismo.
No, es que yo soy el favorito de Dios. Recuerde para que con Dios no hay favorito. No, es que usted que Dios lo ama más. Ay, es que a mí Dios me ama más. No diga eso. No diga eso porque no dices lo que dice la Biblia. Dice su propia palabra, su propio concepto. No, es que a mí sí me tiene consentido el Señor. Bájate de la nube. Dios no tiene consentidos. Para Dios somos igualitos. Yo soy pastor. Yo no soy más. Simplemente tengo una mayor responsabilidad. Porque el Señor me dice que yo debo cumplir mi ministerio, porque el Señor me va a pedir cuenta a mí de lo que yo haga. Me va a pedir cuenta a mí. Al pastor Dios le va a pedir cuenta de las ovejas. Entonces, ¿qué tengo yo? ¿Cuál es la grandeza que yo tengo? Tengo más carga, más responsabilidad. Entonces, ¿cómo tengo que andar? ¿Más arriba? No, más agachado, porque tengo más responsabilidad. Porque el que no hace la justicia, el que no hace lo correcto, si usted se comporta mal en cuanto al que se comporta mal en todos estos deberes, escuche, en estos deberes que nos corresponden, el que se comporta mal, ¿qué? Dios le dará su merecido. Recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. O sea, el término en otras traducciones, porque Dios no tiene a nadie preferido. No, Dios no tiene preferencia. Ay, no, es que como Él es fulano de tal. Ay, no, a Él hay que pasarle por alto porque es que como Él es don fulano de tal. No, es que como yo soy. No te creas, porque aquí no es la plata. Aquí no es la posición, aquí no eres porque eres el mejor predicador, aquí no eres porque eres diácono, aquí no eres porque eres pastor, no, aquí no es porque yo soy. Porque si algo somos es por la pura gracia y misericordia de Dios. Aquí lo que nosotros tenemos es un deber y una obligación. Entonces, nosotros no podemos entonces tratar mal a la gente, actuar mal porque yo soy, porque yo soy, porque yo soy. Como el dichoso meme ese que hay por ahí que anda mucho. Usted no sabe quién soy. ¿Quién soy yo? Usted no sabe quién soy yo, porque esa es la manera del hombre ocultarse para hacer lo malo. Cree que el papel que tiene, que está desempeñado, lo faculta entonces para hacer malos. Pero aquí dice el Señor, aquí dice que en cuanto a todos esos papeles que desempeñemos, que el que se comporta mal, el que hace injusticia, recibirá. La injusticia que hiciere, recibirá también su merecido, recibirá el premio. Y termina diciendo, vamos a hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en el cielo. O sea, lo ubica. Si usted es el jefe de una empresa, si usted es el jefe en una finca, si usted es el jefe porque en la empresa te dieron una autoridad, escuche bien. Hacer lo que es justo y recto. Traten, concedan un buen trato. Amos, sean rectos y justos. Rectos y justos. Porque esa es, el que está en un puesto tiende a ser injusto. Esa es la debilidad que tiene. El que se siente con autoridad tiene esa tendencia a ser injustos con lo que están al cargo de él. Pero el Señor le dice, mire, actúe con rectitud, actúe con justicia. ¿Por qué? Porque por encima tuyo hay alguien, por encima mío hay alguien, se llama Dios. Esos son los deberes que yo tengo como hijo de Dios. Vamos a orarle, vamos a darle gracias al Señor y vamos a terminar la carta de los Colosenses. Nos quedó todavía hay otro temita ahí. Pero aquí hay unos deberes sociales. Ya siguen unos deberes con Dios, ya siguen unas obligaciones con Dios y su obra.
y con el siervo, con el que anuncia el Evangelio. Ya le anticipé lo de mañana. Si Dios nos da un nuevo día, por supuesto, si Él no ha venido por su pueblo. Pero vamos a darle gracias al Señor, porque creo que en esta parte Dios nos está ubicando para lo que estamos viviendo en casa. Este mensaje es especialísimo en este momento para todos los que estamos en casa. Reflexionemos. Cuando yo actúo así, ese gruñón, ese gritón, cuando dejo de hacer mi papel, cuando me quiero montar a la autoridad, cuando quiero ser desobediente, cuando quiero darme la de amo, reflexionemos. Son mis debilidades, pero yo no soy eso. Soy un siervo de Dios. Yo tengo al Señor en mi vida. Todo lo que hago, debo hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Como para el Señor. Todo lo que hago, sea de palabra, de hecho, hacerlo en el nombre. O sea, en el nombre es en representación de Cristo. Uy, Señor Jesús, o sea que yo estoy actuando, y aquí estoy actuando como un representante de Cristo, porque esa palabra en el nombre también tiene esa variable. Y es en representación de Cristo. ¿Cristo trataría mal a la esposa? No. ¿Trataría mal al esposo? ¿Desobedecería? No. Aún como Cristo en su papel de siervo, se sujetó a las autoridades. No trató a nadie. Y Él dijo, ni yo te condeno. Tenía autoridad, ni yo. Ni teniéndola, te condeno. Vete y no peques más. Oremos al Señor.